Otra técnica estadística que se puede utilizar para el análisis bivariado cuando tenemos una variable de carácter cuantitativa y otro que es cualitativa, se puede utilizar el análisis de la varianza o ANOVA. En este caso, la ANOVA lo que hace es comparar las medias de cierto grupo, ya sea de 2 o más. Podemos comparar el grupo de 2, de 3, de 4 y así sucesivamente. Cuando es grupo de 2, solamente utilizamos la prueba T-Student. Si utilizamos ahora la prueba ANOVA, vamos a utilizar cuando tienen 2 o más. Puede ser 3, 4 y 5. En este caso vamos a utilizar el nivel de instrucción de esta base de datos. Entonces en el nivel de instrucción yo tengo primario, secundario y terciario. Entonces lo que voy a comparar aquí van a ser, por ejemplo, las edades que tienen las personas dentro de cada grupo. Voy a comparar los promedios y lo que voy a ver es si existe diferencia significativa entre el promedio de las edades del primario, secundario y terciario. Para ello me voy a ir a analizar, me voy a ir en comparar medias y proporciones, me voy a ANOVA de un factor y lo que voy a hacer es enviar la edad y el nivel de instrucción en este cuadro. Entonces me voy acá en contrastar, no tengo nada, en post-hot me marca todo, voy a desmarcar esto, le voy a dar continuar y luego le voy a dar aceptar. Y me sale aquí que el nivel de significancia es de 0,029. Entonces me voy a ir acá. Entonces, como yo tengo mi prueba de hipótesis nula, es que todas las medias son iguales. Y mi hipótesis alternativa es que algún promedio pueda llegar a variar. ¿Estamos? Entonces, mi hipótesis nula, todos los promedios son iguales en los distintos niveles de instrucción. Los promedios son iguales, los promedios de las edades son iguales en los 3 niveles de estudio. Y mi hipótesis alternativa va a ser que por lo menos uno de ellos sea distinto. Entonces, mi alternativa va a ser que por lo menos algún promedio sea distinto. Por lo menos algún promedio de edades no son iguales en los 3 niveles. Puede ser, por ejemplo, que sea distinto entre primario y secundario o secundario y terciario, o puede ser distinto entre los 3. En este caso, como el p-valor es de 0,029 y esto es menor a 0,05, entonces ¿qué nosotros decimos? Nosotros estamos diciendo con esto que el p-valor es menor a 0,05. Entonces, si era menor a 0,05, nosotros rechazamos esta hipótesis nula y no quedamos con esta hipótesis alternativa. Es decir, que existe diferencia entre algunos de ellos. Entre algunos de ellos existe diferencia. Ahora, ¿cómo yo puedo saber entre quién existe diferencia y quiénes no? Yo puedo ir de vuelta a mi base de datos, me voy acá en analizar, me voy a comparar medias, me voy en ANOVA y acá nosotros tenemos una prueba de contraste que es post-hot, o sea, que viene después. Entonces le doy seleccionar y puedo utilizar cualquiera de las técnicas de acá. Lo que se utiliza normalmente son estas 4: DMS, SNK, Monferroni o Tukey.
yo puedo seleccionar Tukey, ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos 4. Entonces le voy a dar continuar y le voy a dar aceptar. Y me aparece un nuevo cuadro aquí. ¿Estamos? Y también veo acá mi cuadro principal, que me decía que existe diferencia en algunas de las medias entre los niveles de educación. Entonces me voy acá en la prueba y miro entonces. Esta es mi comparación múltiple de la prueba Tukey con respecto a la edad. Entonces yo veo si los niveles de significancia son menores a 0,05, entonces existe diferencia entre los grupos. Si es mayor a 0,05, no existe diferencia. Entonces, primeramente se compara primario con secundario y veo que como es menor a 0,05, existe diferencia entre primario y secundario. Ahora, ¿qué pasa con primario y terciario? Como esto es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula. En este caso, primario y terciario son iguales, dice. Ahora voy a comparar al otro sentido. Secundario con primario es menor a 0,05. Entonces sí existe diferencia. ¿Y qué va a pasar con terciario? Secundario y terciario, esto es mayor a 0,05. Entonces son iguales. Entonces, comparar primario con terciario y terciario con primario van a ser la misma cosa. Van a dar los mismos resultados. ¿Ven? Y la misma cosa, primario con secundario y secundario con primario. Entonces, acá lo que existe diferencia es entre primario y secundario. No existe diferencia entre primario y terciario. ¿Estamos? Y por último tenemos terciario con secundario. ¿Y qué pasa con terciario con secundario? Tampoco existe diferencia. Y solamente existe diferencia entre primario y secundario. Entonces yo puedo sacar una conclusión. Existe diferencia entre alguna categoría de los niveles de instrucción y dentro de ella solamente existe diferencia entre nivel primario y secundario. Esta prueba post-HOT solamente se utiliza cuando el nivel de significancia es menor a 0,05. Si es mayor a 0,05 no hay necesidad de utilizarla. ¿Por qué? Porque nosotros al tener esto decimos que existe diferencia, y lo que hace esta técnica de comparaciones múltiples es comparar de a dos si existe diferencia o no. También es importante recalcar que cuando yo voy a hacer las pruebas T-Student y la prueba de ANOVA, siempre debo que corroborar la prueba de normalidad. En caso que no exista normalidad, debo que buscar una solución, o en caso contrario debo que buscar otras pruebas alternas que podrían ser en el caso de las pruebas no paramétricas.